Hola queridos amigos, ¿cómo están? Es un muy feliz día para todos, feliz sábado, ¿sí? Estamos muy contentos de estar con ustedes nuevamente. Vemos que ahora, como ustedes pueden ver, hay un nuevo integrante, una nueva visita, un nuevo invitado. Él es el capellán Rodrigo Milla, que nos va a estar acompañando con el resumen, repaso y algunas cosas muy puntuales de la escuela sabática. Él es capellán de la universidad a la cual nosotros con Beto estudiamos teología, es capellán de la Universidad Adventista del Plata, de la UAP. Y hoy lo tenemos, fíjense el privilegio que tenemos nosotros de poder contar con él también con su visita. ¿Cómo estás, Rodri? Hola Tommy, hola Iván, hola Rafael. Un gusto también para mí poder estar aquí con ustedes y poder compartir esta escuela sabática tan especial acerca de los dones espirituales. Qué lindo, qué lindo. ¿Cómo anda Pastor Iván? Un gusto nuevamente en este lindo sábado poder estar con usted. También Beto con vos. ¿Cómo andan, chicos? Es una alegría estar en este momento compartiendo este espacio y comentar la lección de la escuela sabática y también saludar a Beto, a vos Tomás y a un gran amigo Rodrigo. Es una alegría poder compartir con ustedes estas informaciones, estos principios, conceptos tan lindos para los hermanos. Muy bien. Beto, ¿cómo andás? Hola, bien, contento de estar aquí con ustedes. Gracias Rodrigo por compartir con nosotros la lección. Es un gusto que estés con nosotros. Hola Iván, hola Tomás. Y bueno, esperemos que hoy podamos aprender muchas cosas la verdad que está cada vez más linda la lección. Muy bien. Habiendo saludado previamente a nuestros invitados, queremos pedirle, por favor, si puede ser, a nuestro invitado especial, a Rodrigo, al pastor Rodrigo, que nos acompañe en una muy breve oración. ¿Quieres acompañar? Sí, cómo no. Querido Padre, estás en el cielo, buen Dios, te damos muchas gracias porque en este momento podemos repasar la lección de escuela sabática. Queremos pedirte sabiduría de lo alto, que tu Espíritu Santo, Señor, hoy nos pueda dar sabiduría para que podamos transmitir un mensaje claro y podamos también compartir este mensaje que tú tienes para nosotros hoy. Lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a disfrutar, ¿sí?, de este resumen, repaso, que para mi gusto, como yo siempre digo, algunos me han dicho ya, Pastor, Iván, Beto, Rodri, que nosotros siempre en nuestras grabaciones, fíjense, nos dicen algunos hermanos que por ahí nos escuchan, que siempre decimos que las lecciones están buenas, que son atractivas, que son lindas. No sé si es bueno o malo que digan eso de nosotros, que todas las lecciones que nosotros hacemos están buenas, nunca ninguna es mala, ¿verdad? Eso creo que es bastante bueno, habla muy bien de nosotros y también del espíritu con el que cada uno de ustedes pone de su disposición para querer compartir esto tan lindo con los hermanos. Muy bien. Han puesto la vara alta en este caso. Exacto, fíjense, ¿no? Ponemos un poco la vara alta ahí. Permítanme a ver si, queridos amigos, chicos, compañeros, si se está pudiendo proyectar, ¿sí? ¿Lo alcanzan a ver? Sí. La diapositiva. Perfecto. Sí, perfecto. Muy bien. En particular, a mí, ¿sí?, para dar introducción a esta lección, me pareció muy interesante el título, ¿sí? Más allá del contenido de la lección, muchas veces a la hora de armar sermones, a la hora de armar alguna publicidad en marketing y demás, hay palabras que llaman nuestra atención. Por ejemplo, en mi caso particular, posibilidades ilimitadas me llamó mucho la atención, porque a veces hablamos de beneficios espirituales, de dones espirituales, de cosas que pasan en nuestra vida, que vienen de Dios, que muchas veces son ilimitadas, ¿verdad? ¿Y qué significa algo ilimitado? Algo que no tiene fin, algo inagotable. Y qué lindo es poder recordar una y otra vez, más en esta lección de escuela sabática, las posibilidades ilimitadas. Pero hay posibilidades ilimitadas en particular sobre un tema. En la lección de esta semana vamos a ir desarrollando aquí con los muchachos algunos aspectos importantes que van a servir para nuestra vida. Dice así la diapositiva: junto a la misión de predicar el Evangelio en todo el mundo, Jesús ha dotado a sus seguidores, a nosotros, de dones que les conceden posibilidades ilimitadas para cumplir esa misión. Los dones espirituales
son cualidades conferidas divinamente por el Espíritu Santo, específicamente para edificar el cuerpo de Cristo y permitir a los creyentes ser testigos efectivos en el mundo. Entonces, podemos hacernos las siguientes preguntas, que también la vamos a ir desarrollando a lo largo de estos días. La primera es, ¿quiénes lo reciben? ¿Quiénes reciben estas posibilidades ilimitadas? Podemos llegar a decirlo así usando el título de la lección. ¿Quién los otorga y para qué sirven? Y otra pregunta, ¿cómo saber cuáles tengo? ¿Sí? Creo que esta es una de las más importantes que ya también casi al final de nuestra lección nos va a hablar Rodri. ¿Cuáles tengo? ¿Para qué me sirven? ¿Quién me las otorga? ¿Y quiénes las reciben? ¿Sí? ¿Sí? Entender esto creo que es suma y precisamente importante. Pastor Iván, le vamos a dar el paso a usted, pero antes quisiera quizás hacerle una pregunta de desarrollo. Bueno, fíjense que aquí también faltaba una. ¿Cómo puedo aumentarlo? ¿Sí? Esto también es muy importante para mi vida espiritual. Pastor Iván, desarrollando la primera pregunta, ¿quiénes lo reciben? ¿Yo puedo estar excluido si tengo una mala vida espiritual, si estoy mal espiritualmente de Dios, de estos dones espirituales, de estas posibilidades que me da Dios, Pastor Iván? Gracias por introducirme, Tomás. Primeramente, tenemos que recordar para todos quienes nos están escuchando en este momento, que estamos hablando en este trimestre de un gran, interesante tema que es muy práctico, que es hacer amigos para Dios y gozo de participar en la misión, en la predicación. Y en base a este gran tema estamos viendo diferentes aristas, acciones del Espíritu Santo, la importancia de la predicación, etcétera, etcétera, como hemos visto en lecciones anteriores. Como para responder a la pregunta de Tomás, en la lección nos aclara muy bien y nos da como ejemplo a aquellos primeros creyentes descritos allí en los evangelios y en el libro de Hechos de los Apóstoles, quienes recibieron ese mandato, todos recordamos, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Judea, en Jerusalén y en Samaria hasta lo último de la tierra. Allí los primeros cristianos, imbuidos del Espíritu Santo, hicieron una gran obra que hasta el día de hoy nosotros estudiamos en los evangelios, en el libro de Hechos de los Apóstoles y en las cartas también, cómo fue ese procedimiento, qué metodología ellos usaron para llevar y poner a Cristo en lo más alto en aquel cercano Oriente, y hoy tratamos de imitar los mismos pasos que tuvieron ellos para que en este tiempo final el Evangelio también sea predicado. Pero es interesante que ya en la vida de los discípulos uno comienza a estudiar y uno ve allí que había muchas diferencias de caracteres, de temperamentos, de educación entre los discípulos, ¿no? Entre los apóstoles y luego los seguidores, quienes recibieron el Evangelio. Allí nosotros podemos estudiar el Evangelio de Juan, de Pedro, de Lucas, en fin, y uno se va a dar cuenta con lo que ellos escribieron que son totalmente distintos. Y es más, y Pablo, allí en 1 Corintios 12:20, él compara que a la iglesia, a los seguidores, como un gran cuerpo, como el cuerpo humano, cabeza, pie, mano, y entonces, y él da digamos, con este ejemplo, nos enseña que todos somos importantes en el cuerpo de Cristo. Todos, cada uno de nosotros. Aquí, en esta mesa virtual, el pastor Rodrigo, Beto, Tomás y quien les habla, nos hemos formado en diferentes ambientes culturales. Hemos conocido el Evangelio en grande o de chico, o de niños. Y cada uno, de acuerdo, después vamos a ver el don o el talento que Dios nos ha dado, somos llamados
a servir y a trabajar en la misión, y nadie puede decir que la forma de trabajar mía, o donde yo me siento con este don, con este talento que Dios me ha dado, es mejor que otro. Que el de otro, exacto. Por eso Pablo lo dice bien clarito, que él compara a todos los miembros de la iglesia como un cuerpo, como el cuerpo humano. Y así como el cuerpo, nadie puede, digamos, la mano no puede decir yo soy mejor que la cabeza, o el corazón yo soy más importante, o los pies yo los llevo, o etcétera, etcétera. Todos unidos en la misma misión, somos completos y Dios nos utiliza para llevar adelante esta tarea tan hermosa, tan linda, que es la predicación de la palabra de Dios. Bien. Rodri, ¿querías decir algo? Sí, bueno, puedo acotar algo también de que es importante que no falte ninguna parte entre el cuerpo y la iglesia, son todos importantes, y también es importante que nadie falte. O sea, todos los que estamos, los que componemos la iglesia, es importante que todos tengan su participación en la iglesia. Porque al ser todos importantes, el cuerpo de Cristo tiene que estar completo. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir de que cada miembro que está en la iglesia tiene la responsabilidad de cumplir una función, no de simplemente decir yo voy a la iglesia y listo. Todos tienen que cumplir, por decirlo así, un ministerio, porque son todos importantes y son todos, digamos, si hasta las uñas en el cuerpo es importante. ¿Qué quiero decir con esto? Hasta el don que nosotros creemos más chiquito es muy importante que esté en la iglesia. No sé si me explico bien. Rodri, ¿vos querías decir algo? Sí, sobre este punto justamente que está diciendo Beto, en un lugar donde el pastor Iván también trabajó, ahí en Santo Tomé, donde yo también tuve el privilegio de trabajar, recuerdo que invitamos a un pastor a que nos diera un seminario de dones, ¿sí? El pastor Rode, y siempre recuerdo una frase que él decía acerca de los dones espirituales, y este punto que está tratando el pastor Iván, dice, no le digan al dedo chiquito del pie, dice que no es importante, porque él también es importante, ¿no? Y confirmando lo que decía recién Beto también, entender que todos somos parte del cuerpo de Cristo. Y para Dios todos somos importantes. Y para la iglesia también debemos serlo. Exacto. Remarco esas dos cualidades, ¿sí? Quizás que compartió Beto, que compartió también el pastor Iván, fusionándolo con lo de Rodrigo, con el pastor Rodrigo, esto de remarcar que todos somos importantes, y así como decía Beto, que dijo también, parafraseando lo que dijo Beto, que ninguno es indispensable, ¿sí? Que ninguno es indispensable. No porque sea cabeza tiene que ser mayor o mejor que el dedo chiquito que está incluso abajo, o viceversa, ¿no? Ahora con relación a quién los otorga, es una parte importante, claro. Si yo sé de que eso es tan bueno para mi vida, sé que los dones hacen bien, que todos somos indispensables, que todos debemos descubrir, porque todos los tenemos a los dones, porque algunos pueden decir, bueno, algunos tienen más, otros menos. Ahora, ¿cómo saber quién lo otorga? ¿Una persona? ¿Dios mismo? ¿Se trabaja, se construye, o hay una diferencia entre esos dos aspectos? ¿Sí? Beto, ¿qué nos puedes decir de esto? Mira, yo estoy contento porque la clase pasada, la lección pasada, habló de una persona de la deidad que está cumpliendo una función importantísima ahora. Y hoy vamos a hablar de esa persona. ¿Quién es el que otorga los dones? Ese es el Espíritu Santo. Por eso digo que estoy contento, porque pudimos aprender y entender cuál era la función. Y mientras más conocemos al Espíritu Santo, más entendemos qué nos puede dar. Me gusta volver a leerlo, y si me permitís, quiero volver a leer el versículo que vemos ahí en la diapositiva. Pero estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Nosotros tenemos que entender, como vimos recién, de que todos
somos importantes en el cuerpo de Cristo. Pero ahora lo que también tenemos que entender es que a todos se nos atribuyen dones. Dones que nos va a dar la facilidad de poder evangelizar, de poder proclamar el Evangelio de Cristo. Es muy importante que entendamos que, vuelvo a recalcar, que todos podemos tener dones y tenemos dones, porque a medida que vamos a ver un versículo, a ver, este versículo que a mí me encanta, es que, mirá, si alguno, esto está en Santiago 1.5, ahí lo dice Santiago 1.17. 1:17. Sí. No, yo lo tengo acá en el 5, 1.5, sí, 1.5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Digamos, Dios, el Espíritu Santo, está ansioso por capacitar a su iglesia, por llevar el Evangelio a su iglesia. Por tanto, id y hacer discípulos a las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La iglesia tiene una responsabilidad grandísima y no tenemos excusa, porque los dones son entregados en abundancia para que la iglesia pueda llegar a proclamar el Evangelio en toda la tierra. Muy bien. Es por eso Beto, que decía que sí. Sí, ¿por qué, un poco cerrando quizás esta parte, todo lo lindo que vos decías, ¿y por qué no puede ser la persona misma la que elija el don que quiere tener? Digamos, yo quiero, por ejemplo, ser bueno para predicar. Genial, sabemos Claro, que no todos tienen el mismo don, eso hay que ser consciente de eso. En cambio, yo quiero claro. tener sí o sí el don para predicar. ¿Por qué no lo puedo elegir yo? ¿Por qué uno no lo puede elegir uno mismo al don que quiere tener y utilizar? Primeramente, eso me pasó a mí, que por experiencia capaz que yo soñaba con hacer varias cosas y al final es como que me di cuenta que Dios me conoce mejor que nadie. Y como leí recién el versículo, ¿no? En 1 Corintios 12:11, que dice que repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Estamos hablando del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que quiero decir? Que el Espíritu Santo nos conoce y el Espíritu Santo nos da las herramientas especiales que nosotros podíamos manejarlas. Por eso hablábamos recién de que cada uno es distinto, que cada uno es especial, porque Dios nos da las herramientas para que nosotros podamos manejar conforme conforme lo que somos, conforme lo que podemos llegar a ser. Qué lindo, Beto, lo que vos decías, ¿sí? Esto de por qué no lo elegimos nosotros mismos, por qué lo elige el Espíritu Santo, porque Dios nos conoce. Y hay algo también importante que lo va a decir el pastor Rodri, ¿sí? ¿Para qué sirven? Porque quizás, así también como para cada uno de nosotros hay algo en particular, también sirven para distintas cosas, ¿sí? Sirven para distintas cosas y estas cosas son especialmente las que nos convienen a nosotros según lo que Dios quiere. Rodri, ¿qué nos puedes decir de este día? ¿Para qué nos sirven? Sí, es interesante que nosotros podamos conocer el propósito de los dones, porque conociendo el propósito de los dones, nosotros vamos a poder aprovechar mejor cada don que Dios nos ha dado. Ya el pastor Iván decía que Dios a todos nos da por lo menos un don, ¿sí? Y entonces el poder conocer el propósito nos ayuda a poder sacarle el jugo, ¿sí? A cada don que Dios nos está dando. Y el versículo que aparece aquí en pantalla, Efesios capítulo 4, versículo 12, justamente habla acerca de eso. Dice que a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Cada don es otorgado para que nosotros podamos, con la ayuda de Dios, edificar el cuerpo de Cristo, ¿sí? Así como los ojos, ¿sí? Tomando esta imagen del cuerpo, los ojos pueden darnos esa capacidad para poder tener el espacio, ¿no? Ese sentido espacial para ubicarnos, ¿sí? Las manos, poder tener, junto con el cerebro, trabajar para poder agarrar, ¿sí? Esa cosa pequeña, ¿sí? El cirujano,
todo el cuerpo tiene que estar bien concentrado, ¿sí? Y trabajando uniformemente juntos para poder realizar una buena operación. Y así cada una de las personas nos podemos dar cuenta cómo el cuerpo trabaja unido y cada uno sumando desde su parte para poder generar este vínculo, ¿sí? Este vínculo que nos da una armonía para que el cuerpo de Cristo pueda ser edificado y pueda también haber una nutrición, un crecimiento. Hay varias listas, ¿sí? en la Biblia. Ahí se habla de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, ¿sí? Aquellos que hacen milagros, aquellos que hablan en lengua, diferentes dones, ¿sí? Podríamos hablar también del don de la enseñanza. Podríamos hablar también, hoy en la actualidad, hoy nosotros estamos en Zoom y participando en una escuela sabática virtual, ¿sí? Y eso gracias a Tommy, que él nos va indicando cómo tenemos que hacer, ¿no? En este caso. Y muchas personas tienen ese don de poder tener capacidades relacionadas a lo audiovisual, ¿sí? A todo esto de la computadora, ¿sí? Y eso también hoy se está aprovechando ese don, ¿sí? Y todos podemos también, qué bueno pensar en esto, porque todos podemos enriquecernos de las personas que tienen ese don en este momento, ¿sí? De esa manera estamos nosotros conectados y pudiendo ver también. Acá también vemos que como no solamente nutrir el cuerpo, sino también predicar el Evangelio, ¿sí? Como llegar a muchas personas. Quizás una pregunta también que surge es, ¿cuál es la diferencia entre un don y un talento? ¿Cuál es la diferencia entre un Eso don es y un importante. talento? Sí, sí, yo me la he hecho muchas veces y a través de esta lección y también en otras oportunidades que he podido pensar en esto, y la lección da algo clave para que podamos entenderla. La lección dice que los dones son cualidades impartidas o dadas por Dios a través del Espíritu Santo a cada creyente con el fin de equiparlo para su ministerio, para que ellos puedan tener un servicio especial en la iglesia y en el mundo. O sea que un don es algo dado por Dios para que pueda ser utilizado en la iglesia, ¿no? Y es utilizado en la iglesia. Cuando es utilizado en la iglesia es un don. Cuando es utilizado para el crecimiento de la predicación del Evangelio es un don. Ahora el talento son capacidades naturales que la persona tiene, ¿sí? Y también son dadas por Dios. Exactamente. Pero la diferencia es que no todos los talentos se usan en el servicio a Dios. Esa sería la diferencia básica. Una persona, por ejemplo, podemos dar ahí un ejemplo, una persona que tiene el talento del canto, ¿sí? Canta muy bien, tiene un talento natural, podríamos decir, pero al poner ese talento al servicio de Dios, ese talento natural se convierte en un don, porque pasa a enriquecer el cuerpo de Cristo. Y eso es lo maravilloso, Y es que para nosotros predicar. podamos entender esto. Sí, Iván, perdón, querías decir algo. No. Simplemente me sumaba a lo que estás exponiendo, Rodrigo, de que a veces, que después más adelante vamos a ver, de que todos recibimos talentos. Y en la medida que conocemos a Dios, lo podemos desarrollar más para, como vos bien dijiste, para la predicación del Evangelio y para edificar a la iglesia. Así que yo creo que después tenemos que pensar, ver cuáles son los talentos que Dios me ha dado, que son muchísimos, que pueden ser en muchas áreas. Como bien vos dijiste, hoy la tecnología, que en la época de los discípulos no estaba, que era otro, digamos, tipo de ciencia. Y bueno, y luego, cuando uno va descubriendo cuál es nuestro talento, lo podemos poner en las manos de Dios, de la iglesia. Qué lindo, me llamó la atención la definición de don y talento, ¿sí, muchachos y amigos también que nos están viendo? La definición de talento que dio el pastor Rodrigo. Y ahora Beto nos va a contar un poco más de esto, porque esto sigue habiendo cosas lindas, ¿sí? Rodri lo dijo así puntual, detallado, que me pareció excelente, estuvo muy lindo. Pero ahora, ¿cómo saber cuáles tengo yo? ¿Cómo identifico? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Tengo que pensar, hacerme preguntas? ¿Tengo que identificarme con algo que me gusta hacer en la iglesia? ¿Tengo que identificarme con algo que sé hacer bien o algo que no sé hacer bien, pero en realidad quiero hacer eso y lo quiero trabajar? ¿Cómo es esto, Beto? ¿Cómo saber cuáles tengo yo?
Bien, bien. Como estuvimos mirando, sabemos que el Espíritu Santo es el que nos da dones. También estuvimos diciendo que todos tenemos dones. Ahora, y quiero llevarme a puntualmente lo que dice la diapositiva, ¿no? Pero, ¿cuáles tengo? La pregunta es, ahora, ¿cuáles tengo? Y la mejor forma de saberlo es ponerlo en práctica. Es como decir, mira, tengo el registro del auto, tengo el auto, pero no sé manejar. ¿Cómo es la mejor manera de poder aprender a manejar, a conducir el auto? Y es practicando, es buscando la manera de ver cómo puedo ir aprendiendo. No sé si se me explica, si me expreso lo que quiero decir. Exacto. La mejor manera es de poner manos en la obra y de aprender, más sabiendo que, como dice la Biblia, dice que buscad, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Dios nos da la puerta, Dios nos da los dones para que nosotros podamos realizarlos. Ujú, ujú. Qué Y como lindo. vemos la diapositiva, sí. Claro, fíjate, Beto, lo que vos decías poniéndolo en práctica. Y bueno, el hermano de iglesia se puede preguntar, ¿y cómo lo pongo en práctica? Como decía Rodri también, el don es algo que Dios me da y el talento es algo quizás de manera natural, ¿verdad, Rodri? Corregime si me equivoco, ¿no? Lo vamos trabajando. Así es, así es. Un talento también Dios lo da, pero se transforma en un don cuando la persona lo pone al servicio del cuerpo de Cristo, al servicio de Exacto, Dios y del prójimo. exacto. Exacto. Entonces, ahora está la pregunta, ¿cómo saber cuáles tengo, como decía Beto, y cómo ponerlos en práctica? Muy bien, vemos las actividades, diversas actividades que la iglesia, el cuerpo de Cristo, ofrece a mi disposición, a la Claro, disposición del Evangelio, para claro. que yo pueda saber. Bueno, podemos decir, o podemos hacer, generalmente lo que a mí me sirve de manera personal es decir, bueno, paso adelante a predicar. Si yo tengo demasiada vergüenza, Dios trabaja eso en mi vergüenza también, ¿eh? Ojo, ojo. Yo tengo demasiada vergüenza, yo no puedo pasar, me paralizo cuando estoy enfrente, hago cualquier otra cosa, pero no me sale predicar. Bueno, tengo el ministerio de que, como muchas veces hemos contado, y yo cuento, de que esta historia que así como le quedó marcada a Rodri, del pastor Rode, a mí me quedó marcada en un seminario una vez también de dones espirituales y demás, de que había una hermanita de iglesia que no encontraba ningún don, ninguna cualidad, ningún talento para hacer, que incluso descubrió que haciendo abrigos para las personas que más lo necesitaban en situación de calle, ella pudo encontrar su don y talento para trabajarlo para Dios. ¿Sí? Entonces recordemos esto que es sumamente importante. Hemos visto que lo da Dios. Hemos visto que estos dones y talentos también provienen de alguien en particular, el Espíritu Santo, que no los podemos elegir nosotros porque Dios elige según su conveniencia para nuestro beneficio, ¿sí? Porque Él es perfecto. Y ahora, después de todas estas incógnitas y preguntas que hemos estado resolviendo, ¿cómo puedo aumentarlos? ¿Solamente puedo concentrarme en tener algunos o es un crecimiento exponencial, Pastor Iván? ¿Cómo es esto? Bien, tenemos que recordar, para responder esto, hay una interesante parábola en el libro de San Mateo, capítulo 25, los versículos 14 al 30. Allí está la parábola de los talentos. Tenemos que recordar, esto es algo que todos tenemos, todo miembro de iglesia tiene que saber de que Dios ha dado a todos por lo menos un talento. Y cuando yo estaba estudiando este tema, entonces a veces uno por ahí queda, digamos, pensando, ¿no? ¿Por qué será que a uno le dio más, a otros menos, etcétera, etcétera? Y cuando pensamos, porque recordemos que en la parábola dice que Dios le dio a uno 5, 2 y al otro 1, ¿verdad? Y entonces uno dice, bueno, pero al último le dio un talento, nada más, tan poquito. Pero si uno recurre a la Biblia y recurre sobre todo a la época del Nuevo Testamento, el talento
era la unidad monetaria de mayor valor y equivalía a unos 6.000 denarios. Era mucho dinero. Exactamente. Y un jornalero judío ganaba un denario en todo el día. Era un día de trabajo. Muy Es poco. decir, claro, digamos, un denario, era lo que ganaba un trabajador en el día. Entonces, para ganar tan solo un talento, tendría que trabajar 6.000 días. Es decir, más o menos un Imposible. cálculo de 20 años. No, claro, es Es decir, si muchísimo. hacemos los cálculos correctos. Entonces, si hacemos los cálculos correctos, podemos decir que el siervo que recibió 5 talentos, en realidad recibió un sueldo de 100 años. El de 2 talentos, un sueldo de 40 años, y el de 1 talento, el de 20 años de trabajo. Exacto. ¿Estamos? ¿Me siguen? O sea que si alguien dice, no, pero pastor, yo tengo un talento. No, aunque sea uno, es mucho. A eso es lo que yo quiero recordar un poquito acá, ¿sí? Es mucho. ¿Qué quiero decir con esto? Dios ha puesto a cada uno de nosotros la posibilidad de poder utilizar nuestros talentos y convertirlos en dones, por la gracia de Dios, en dones espirituales, para edificar la iglesia y para predicar el evangelio. ¿Cuál es la lección en esta parábola? Hay que poner a trabajar, aunque sea ese talento que el Señor me ha dado. O sea, ¿se entiende? Para Dios lo importante no es cuánto o cuán tanto tenés, sino qué haces con lo poquito que Dios, o mucho que Dios te ha dado. Porque recordemos que los otros 2 jornaleros se pusieron a trabajar. El que tenía 5 lo duplicó, el que tenía 2 lo duplicó, etcétera, etcétera. ¿Qué nos enseña esto? Que cuando uno trabaja en la iglesia, se siente activo. Y a veces yo he escuchado hermanos que dicen, no, pastor, yo este año quiero descansar, ya no quiero más trabajar, como si fuese algo pesado el trabajar, digamos, en la iglesia o en algún área de servicio. Y después a veces se pueden tomar vacaciones, ¿no? Entre comillas. Y después pasa un tiempo y uno lo ve a ese hermano achacado, ya sin ganas, disminuido, y a veces uno charla con ellos y se pregunta, bueno, ¿y qué pasó? No, pastor, yo cuando estaba antes activo en la iglesia hacía esto y ahora no puedo, ¿no? Claro. Cuidado con esto, porque a veces Dios nos puede sacar, nos va a pedir cuenta de nuestro talento que nos ha dado y no lo hemos utilizado para la iglesia, ¿sí? Para predicar la palabra de Dios. Entonces, debemos usar ese don, ese talento que Dios me ha dado. Inclusive nos vamos a sentir beneficiados, doblemente bendecidos, cuando utilizamos este talento para la iglesia, ¿no? ¿Qué quiero rescatar con esto? La parte práctica es, chicos, hermanos, en estos tiempos, que no podemos quizás salir a evangelizar, a repartir un libro misionero puerta por puerta, nos podemos readaptar a las circunstancias que estamos viviendo. Podemos volver digamos, organizarnos, utilizar otra estrategia. Y la estrategia y la forma que hoy tenemos de llevar el evangelio en estos tiempos de pandemia es las redes, virtual, ¿sí? La computadora, internet, películas, en fin. O por ahí podemos tener contactos respetando todo, ¿no? Con los protocolos, ocasional con alguien, llamar por teléfono, en fin. Podemos hacer muchas cosas, leer, investigar, estudiar, no nos podemos quedar quietos. Entonces, yo creo que nos tenemos que reinventar, como dicen algunos en estos tiempos, para seguir adelante con la predicación de la palabra de Dios. Y yo creo que después que pase esto, realmente vamos a ver qué estuvimos haciendo todo este tiempo. Como el sábado no podíamos asistir a la iglesia, ¿qué hicimos? ¿Dormimos hasta tarde? ¿O aprovechamos ese día para estar en contacto con el Señor?
para estudiar, para leer, en fin, hay muchas cosas para poder hacer en estos tiempos, ¿no? Sí, Pastor, es muy lindo lo que usted decía porque esta explicación, quizás de manera gráfica, nos hace dimensionar la posibilidad que nosotros tenemos en cuanto a nuestros talentos, ¿sí? En cuanto a qué bueno que es, aunque sea uno, numéricamente uno, y quizás humanamente puede ser algo muy poco, ¿sí? Ya es importante. Esa es la diferencia. No cuál tiene más, cuál tiene menos, si él tiene mejores talentos, él tiene varios talentos, pero son medios malos. No, no importa eso, sino la singularidad de que Dios no hace acepción de personas, incluso tampoco podemos llegar a decirlo acá en esta situación, no hace acepción de talentos y dones que da a cada uno. Rodri, a manera de quizás resumirle y ponerle un título a esta linda y hermosa frase de la hermana Elena, quizás podemos llegar a decir que Dios también nos llama a ser financieros de talentos. ¿Qué nos puedes decir Así de es. este último día, de cierre, del viernes? Antes de leer la cita, que está muy linda, quería compartir un par de conceptos que me gustaron, me llamaron la atención, y también algo que pude experimentar personalmente, ¿no? Hay muchas veces que nosotros nos hacemos esta pregunta: ¿por qué hay división en la iglesia? ¿Por qué hay peleas? ¿Por qué hay situaciones que hacen que la iglesia quede inactiva, ¿no? Por enojos, por problemas, por situaciones. Y yo creo, personalmente, ¿verdad? Es una opinión personal, creo que básicamente hay dos cosas, dos que nos ayudan a poder tener una iglesia unida y activa. En primer lugar, sin duda que es el amor de Dios, ¿no? Poder comprender que Dios nos ama a todos y también amar a Dios y amar al prójimo. El amor es fundamental. Y en segundo lugar, poder estar activos en la iglesia, poder estar activos. Y esto que estuvimos viendo esta semana nos ayuda en las dos partes. Descubrir que Dios nos ama, por eso Él nos ha dado talentos, nos ha dado dones para que podamos poner a su servicio. Y también estar activos en la iglesia, ¿sí? Si pudiéramos comprender, ¿sí?, de manera clara estos conceptos que tienen que ver con los dones espirituales que son dados a la iglesia, todos podríamos aceptarnos, ¿sí?, sea cual sea el don que tengamos, y la iglesia podría estar más unida también, ¿sí? Y todos podríamos estar activos, trabajando en la obra del Señor. Yo creo que ese concepto es muy importante para que podamos ponernos a amar al prójimo, en vez de ver qué está haciendo o dejando de hacer, ¿sí?, y ponernos a trabajar también para contagiar a otros. Y ese es un segundo concepto que quiero ver, el tema de contagiar. A mí por lo menos me pasó, y la lección por ahí hace esta pregunta, ¿te pasó alguna vez que te sentiste motivado, te sentiste bien por el don que otra persona tuvo y que lo puso en práctica? A mí personalmente me pasó. He tenido muchos líderes en las diferentes iglesias donde he estado que me han contagiado, que me han inspirado, que me han mostrado en el ejercicio de sus dones cómo ellos plenamente están siendo usados por Dios y por el Espíritu Santo, cómo están reflejando el carácter de Dios al poner sus dones al servicio de Dios. Recuerdo algunos ancianos de iglesia, recuerdo algunas hermanas de iglesia, ¿no? Trabajando, algunos hermanos de iglesia, los niños. Siempre me sorprende los niños, su deseo de cantar, de servir, de entregar un folleto, un libro. Y como decía Beto hace un ratito, hace unos momentos nada más, esto de poner los dones en práctica para poder descubrirlos es clave, sobre todo en los niños, ¿no? Sobre todo en los niños, que ellos están con ese deseo de poder hacer cosas. Nosotros debemos darles, a aquellos que tenemos por ahí alguna posibilidad de poder guiar a los chicos, a los niños, ¿no?, a las personas, a que puedan entrar en los trabajos del Señor, poder darles la posibilidad de que ellos se animen, ¿no?, y darles la facilidad para que ellos también puedan trabajar en diferentes áreas para que ellos puedan ir descubriendo sus dones y ponerlos en práctica. Hay un potencial enorme en los jóvenes, en los niños,
y en toda persona, porque nunca es tarde para descubrir un don y para ponerlo en práctica. Creo que esos dos conceptos son importantes para poder entender la lección de esta semana y también ponerla en práctica, ¿sí? Amén, amén. Quisiera decir Sí. algo, acotando lo que está terminando de decir el pastor Rodrigo. Miren, a los hermanos que siempre están dispuestos y entienden esta idea, concepto de talentos, de dones, nunca tomen esto como una carga, sino porque este es un servicio de amor a Dios en respuesta de lo que Jesús hizo por nosotros. Y hacemos un trabajo por amor, no esperando aplausos, sino que se siembre algo en los corazones a quienes nosotros estamos llamados a servir. Exacto. Bien. Muy lindo. Ahí me gustaría terminar leyendo la cita, si me permiten. Sí, por favor. Dice, Cristo confía sus bienes a sus siervos, algo que puedan usar para Él. Da a cada uno su obra. Cada uno tiene su lugar en el plan eterno del cielo. Cada uno ha de trabajar en cooperación con Cristo para la salvación de las almas. Tan ciertamente como hay un lugar preparado para nosotros en las mansiones celestiales, hay un lugar designado en la tierra donde hemos de trabajar para Dios. Amén. Qué lindo, me encanta esta cita porque de alguna manera la preparación para el cielo es aquí y ahora, aquí en la tierra y ahora, que podamos usar nuestros dones al servicio de Dios, que lo podamos usar para trabajar en su obra, para que de esa manera podamos estar preparados para la obra que vamos a hacer en el cielo, ¿sí? De poder seguir compartiendo el Evangelio a aquellos que van a aprender también allí, y que podamos también prepararnos, cada uno de nosotros, de la mejor manera, descubriendo cuáles son nuestros dones, poniéndolos en práctica, animándonos a hacer cosas para Dios, para que Él pueda usarnos con poder a cada uno de nosotros. Amén. Amén, amén. Queridos amigos que nos están escuchando del otro lado, ahí en sus hogares, donde quiera que cada uno de ustedes se encuentren, queremos mandarles un muy lindo abrazo a cada uno. Un muy lindo abrazo, un saludo enorme a cada uno. Y vamos a ir quizás en orden, ya que quizás recién habló Rodri, podés mandarle tus saludos quizás a los amigos conocidos que te conocen a vos, y también quizás a alguna otra iglesia en particular, luego Beto y después el pastor Iván como siempre. ¿Sí? Rodri. Sí, bueno, en primer lugar agradecer a cada uno de ustedes por la invitación, un privilegio poder estar con ustedes, y un saludo grande a esos hermanos que trabajan en las diferentes iglesias con amor, con cariño, diferentes distritos, recuerdo, de Santo Tomé, Cañada de Gómez, distrito también de la costa de Santa Fe, allí en San Juan, también diferentes lugares aquí en la UAP, los jóvenes que trabajan con mucha fuerza, mucho ánimo y muchos dones y capacidades para el Señor, así que bueno, un saludo para cada uno de ellos. Amén. Beto. Bueno, yo como siempre saludar a mi familia, un abrazo grande para ellos. Y yo tengo un saludito especial para gente de Paraná, específicamente en la zona de Paracao. Nosotros el año pasado y el anteaño pasado estuvimos haciendo la MEP ahí y quedó una gran amistad, muchos amigos, muchas familias. Y bueno, estoy mandando link para allá y me dijeron que iban a vernos, a escucharnos, así que un abrazo grande para ellos. Y que bueno, que sigan compartiendo con nosotros todos los sábados el repaso de la lección. Amén. Bueno, Pastor Iván. También quiero extender el saludo al distrito de San Justo, Santa Fe, a las iglesias de San Justo aquí, en nuestra localidad, Villa Saralegui, Colonia Silva, Beri Pintado, San Javier, Colonia Macía y en otras zonas rurales. Pero también especialmente sé que hoy van a estar mirando esta transmisión allí en General Mosconi, Salta, donde están mis padres, que están esperando el link para, bueno, obviamente ya lo están viendo, así que un gran saludo para ellos. Bueno, muchas bendiciones también para los hermanos de Salta ahí.
un poco bien lejos, alejado de nosotros. Yo como siempre lo hago, cuando recuerdo, ¿sí? Porque a veces se me quejan en los comentarios, me mandan un mensajito, no te olvidaste de mandarme saludos a mí, y bueno, toda la cuestión. A los muchachos, nuestros amigos, con los chicos estuvimos haciendo la campaña también de tercero el año pasado en Neuquén, en Neuquén Capital, el distrito este, ¿sí? de ahí de Neuquén Capital, al pastor, ¿sí? Al pastor de Asencam, ¿sí? Que con él, Dios mediante, siempre estamos trabajando quizás en lo poco o mucho que podemos hacer a la distancia con la MEP este año, aquí los alumnos de cuarto año, principalmente yo, que soy uno de los jefes de la línea ahí, y mandarle también un saludito a todos los hermanos de Asencam, que el sábado antepasado nos habían escuchado, y el sábado siguiente tuvieron otro video, entonces andan saturados los hermanos ahí de videos, de publicidades, ¿sí? De que escuchan este sermón y después este, eso es lo bueno en parte. Así que, queridos hermanos, un abrazo para todos, un saludo muy grande y nos despedimos con oración. Acompáñenme, inclinemos el rostro para orar. Querido Dios que estás en las alturas de los cielos, muchas gracias, Señor, porque cada día, cada instante, cada momento, tú nos permites, nos deleitas con el privilegio de poder participar, de abrir la Biblia, de estudiar estos hermosos temas que llenan nuestra alma, inundan nuestro espíritu de tu paz, de tu conocimiento y de tu sabiduría. Te quiero pedir, Señor, de que por favor, día a día, minuto a minuto, nos ayudes constantemente a poder aprender más de ti y desarrollar Amén. nuestros dones y talentos espirituales. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Amén.